Hola, tengo una noticia para darles, pero tienen que quedarse hasta el final. Bienvenidos, bienvenidas al pequeño manual de tipografía para principiantes. Y si bien la idea principal de este canal es un poco la divulgación, por poner alguna palabra elegante, del diseño y poder acercarlo más a las personas que no tienen idea, este video está especialmente apuntado a quienes no son diseñadores. Así que de entrada te quiero pedir disculpas si en algún momento me pongo un poco pedante. Vamos a hablar de tipografías, pero no de cuál sí o cuál no, sino de un análisis bastante abstracto, que si es necesario retomaremos y profundizaremos en otra oportunidad. Básicamente, al momento de pensar en tipografías, podemos hacer una distinción en dos grandes grupos: las tipografías de palo seco y las tipografías serif. Y a partir de ahí, unas cuantas categorías más, pero no vamos a perder el tiempo, así que vamos a empezar con las tipografías de palo seco. Un tipo de letra de palo seco, sans serif o sin gracias, es aquel en el que cada carácter carece de esas pequeñas terminaciones llamadas remates, serifas o gracias. Este estilo a su vez puede subdividirse en 4 grandes grupos más. En algunos casos podemos ser un poco más detallistas y seguir dividiéndolos, pero vamos a quedarnos con esos 4, por lo menos para empezar. Las grotescas o góticas, como Franklin Gothic, Trade Gothic, Impact. La diferencia entre las góticas y las grotescas es la ubicación. Grotescas se las llama en Europa, góticas en Estados Unidos. Derivan de las tipografías egipcias, pero sin remates. Alguna característica para destacar, por ejemplo, es el ojal de la G, y los contrastes entre palos son las características más importantes. Neogrotescas o de transición. Por ejemplo, Helvética, Universe, son similares a las grotescas, pero con un estilo más refinado y están muy ajustadas ópticamente. Tienen estructuras mucho más estudiadas, los contrastes no están tan marcados y en general son utilizadas para textos cortos o medianos. Por su buena legibilidad, se consideran las más aptas para ser usadas en señalética o carteles. Si volvemos a comparar, por ejemplo, la G, en este caso no tiene un ojal, sino una cola. Geométricas, por ejemplo, Gotham, Futura, Century Gothic. Como su nombre indica, la construcción está basada en figuras geométricas, como el círculo, el cuadrado, el triángulo. Es común encontrar en este grupo la perfecta redondez de la O y las construcciones súper sencillas de las letras minúsculas, y no son las más ideales para los bloques de texto. Y finalmente, humanistas. Por ejemplo, Frutiger, Optima, Gill Sans, Verdana, Calibri, Tahoma. Esas tal vez las conozcas. La característica principal de este grupo son las modulaciones en los trazos, aunque puede existir diferencia o no entre ellos. Se consideran las de mejor rendimiento de lectura entre las tipografías de palo seco. Bien, eso hablando de las tipografías de palo seco. Ahora, si nos movemos al otro grupo, podemos hablar de las serif. Las gracias, las serifas, del francés serif, remates, patines o terminaciones son pequeños adornos que se ubican generalmente en los extremos de las líneas de los caracteres. Y a su vez también pueden ser catalogadas en 4 grupos. Las de estilo antiguo, algunos ejemplos son Garamond, Jenson. La característica fundamental de este grupo es un detalle que a mí particularmente me parece hermoso, y es el énfasis diagonal. Las partes más finas de las letras están en ángulo en vez de estar de arriba hacia abajo. Hay diferencias muy sutiles entre las líneas gruesas y las delgadas y tienen una legibilidad excelente. De transición, por ejemplo, Times New Roman, Baskerville, Georgia, también conocida como tipografías barrocas, que son con las que más contacto tenemos en el día a día. Y su nombre es ese porque las diferencias entre líneas gruesas y líneas finas son mayores que las del grupo anterior, pero son menos pronunciadas que las de los tipos modernos. Y la próxima categoría es esa. Moderno. Por ejemplo, Didot, Bodoni, aparecen a finales del siglo XVIII y tienen un contraste enorme entre las líneas gruesas y delgadas. Las tipografías modernas tienen énfasis vertical, con remates largos, finos y soportes mínimos. Las serifas son muy finitas y las líneas verticales muy fuertes. En general, los tipos modernos son más difíciles de leer que los transicionales o los de estilo antiguo. Y finalmente, las egipcias, como por ejemplo Clarendon, Rockwell, Currier, se caracterizan por la poca diferencia entre las líneas gruesas y finas. Los remates suelen ser tan gruesos como las propias líneas verticales y no suelen tener ningún tipo de soporte. También conocidas como tipografías slab, tienen esta apariencia fuerte, pesada, rectangular. En algunos casos los caracteres son de anchura fija, o sea, todos ocupan el mismo espacio horizontalmente hablando, como ocurre en las máquinas de escribir. Estos tipos a veces se ven como fuentes de palo seco con serifas, porque las formas de los caracteres suelen ser similares a los de las fuentes de palo seco, pero con menor variación entre las líneas finas y gruesas. Digamos que sabiendo esas cosas, vas a entender un poco más, o vas a estar mejor parado ante los videos que se vienen. ¿Y por qué estoy explicando todo esto? Porque a partir del lunes voy a empezar a subir videos todos los días
durante 28 días hablando de tipografías. Algunas con historias muy curiosas, otras con construcciones bastante llamativas y otras que simplemente tienen muchísimo trabajo y vale la pena mencionarlo y destacarlo. Van a ser videos cortos durante 28 días. Y tanto como si recién estás empezando, o como si no tenés idea de nada, o si tenés un máster en morfología de las letras y diseñás muy bien, te dejo este video que es básicamente una guía para entender de qué vamos a hablar cuando escuches palabras como serif, humanista o grotesco. Así que les doy la bienvenida a la fiesta de la tipografía. Espero su like bien fuerte durante estos días y fue un montón de trabajo, así que espero que lo disfruten y que les guste y nos vemos con el próximo video. Adiós.